Me llamo Amalia Fuentes y tengo 65 años. Viuda desde hace casi una década. He aprendido a confiar en mi propio juicio, a encontrar consuelo en las rutinas y en una independencia silenciosa. La mañana comenzó como cualquier otra, con los rayos del sol colándose por las persianas y cayendo sobre la encimera de la cocina, donde mi café aún humeaba. De pronto, el teléfono sonó, rompiendo la calma con un timbre agudo. «Hola, mamá». La voz de Mateo llegó con un entusiasmo familiar, pero con ese tono que siempre me hacía prestar atención. «Queremos hacer algo especial por tu cumpleaños este año. Una cena, solo tú, yo y Sofía, en El Rincón del Sol. Te vas a encantar». Dudé un instante. Había calidez en su voz. Sí, pero también una dulzura algo ensayada que conocía demasiado bien. Antes de que pudiera responder, Sofía intervino, su voz subiendo un poco más de lo necesario. «Amalia, va a ser perfecto. Ya verás. Lo hemos planeado todo para que te sientas festejada». Su entusiasmo llevaba un peso extraño, una insistencia sutil que chocaba con mi instinto. Dejé el teléfono por un momento, removiendo mi café en la taza, sintiendo cómo la expectativa se mezclaba con una leve inquietud. Había algo en cómo lo plantearon, una tensión detrás de la invitación que no podía ignorar. Sin embargo, una parte de mí, quizá esperanzada, tal vez ingenua, quería creer que realmente les importaba. «Estaré ahí», dije al fin, con voz firme. «A las 7, al colgar». Enderecé mi silla y respiré hondo, dejando que una determinación silenciosa se asentara en mí. Había preparativos que hacer, y esa noche los enfrentaría a mi manera. Me paré frente al espejo, alisando el vestido azul marino que había elegido para esa noche, el que Esteban siempre decía que me hacía lucir elegante. Incluso después de tantos años, sentía su aprobación en la tela, un pequeño consuelo que estabilizaba mis manos mientras me ponía los aretes de perlas que me regaló en nuestro 20º aniversario. La casa estaba en silencio. Solo el zumbido del refrigerador acompañaba mis pensamientos, mientras cepillaba mi cabello plateado. Los recuerdos de cumpleaños pasados emergieron reuniones llenas de risas cuando Mateo era niño. Sus manitas aferradas a mis dedos mientras corría por el jardín. Luego, años después, la presencia de Sofía. Al principio cortés, pero cada vez más insistente y cortante. Recordé las exclusiones sutiles, los comentarios disfrazados de preocupación, cómo Mateo a veces repetía sus sugerencias, como si olvidara que yo lo había criado sola tras la muerte de Esteban. Mi mirada cayó sobre el montón ordenado de facturas y estados de cuenta en el tocador, recordatorios de una vida que había manejado con cuidado. Durante años, había supervisado nuestras finanzas en silencio, pagado la hipoteca, invertido sabiamente, a menudo por el bien de Mateo, aunque él no conocía toda la magnitud. Ese conocimiento, el poder silencioso que me daba, se asentó en mi pecho como un peso cálido. Tomé un último sorbo de café. Enderecé la espalda e inhalé profundamente. Esa noche sería más que una cena de cumpleaños. Sería una prueba de compostura, de observación y de paciencia. El trayecto hasta el Rincón del Sol sería corto, pero la velada prometía ajustes de cuentas mucho más largos. Las calles del centro de Mérida brillaban bajo las luces del atardecer cuando estacioné en el ballet del Rincón del Sol. La fachada de vidrio del restaurante reflejaba los últimos rayos del sol. Un lugar familiar, donde tantos momentos importantes se habían celebrado discretamente a lo largo de los años. Me ajusté el abrigo y respiré hondo, dejando que el aire fresco agudizara mi enfoque. Mateo y Sofía ya estaban en la mesa junto a la ventana, sus rostros iluminados con sonrisas que no llegaban a sus ojos.
Mateo se levantó al acercarme, su mano dudando antes de posarse torpemente en mi hombro. «Mamá, feliz cumpleaños», dijo suavemente, con una vacilación en su tono que capté de inmediato. Sofía lo siguió con un abrazo exagerado. Su perfume y su voz, ambos demasiado intensos, demasiado calculados. «Amalia, todo está perfecto esta noche. ¿Te vas a encantar?», dijo con un tono que oscilaba entre entusiasmo y control. Le devolví el abrazo con cortesía, sintiendo la tensión detrás de su calidez, la forma en que Mateo evitaba mi mirada, jugueteando con su servilleta. Hablaba más que cualquier palabra. Sus gestos ensayados, las miradas compartidas, los asentimientos sincronizados pusieron mis nervios en alerta. Algo en la velada estaba cuidadosamente construido y sentía su peso oprimiéndome. Nos sentamos. Los menús abiertos pero apenas vistos. La conversación rozando la superficie, el clima, el trabajo de Mateo, los planes de Sofía para redecorar su casa. Todo parecía un montaje, como si fuéramos actores en una escena que no había aceptado interpretar, pero bajo la cortesía forzada. Las señales sutiles susurraban la verdad. Esto no era solo una celebración de cumpleaños. Algo más deliberado se estaba desplegando, y la certeza se asentó en mi pecho como una piedra fría y endurecida. Tomé un sorbo de agua y sostuve la mirada fugaz de Mateo. Por ahora, seguiría el juego, atenta, serena, pero alerta. Esa noche era tanto sobre observar como sobre participar. Y cada palabra, cada sonrisa, podía revelar sus intenciones. Llegó el aperitivo. Un arreglo delicado de verduras asadas y crostini con hierbas. Pero apenas lo noté. Sofía se inclinó hacia adelante. Su voz inusualmente aguda y cortante. «Amalia», dijo, con los ojos brillando con una intensidad ensayada. «Esta es tu última cena». Las palabras cayeron con un peso que me hizo apretar el estómago. Me congelé por una fracción de segundo, midiendo su tono, la precisión de su sonrisa y la forma en que los ojos de Mateo se desviaron hacia ella, confirmando su pacto silencioso. El ambiente alegre del Rincón del Sol se desvaneció, reemplazado por una tensión fría y calculada que vibraba en el espacio entre nosotros. Mateo habló después, su voz más baja, casi vacilante, como si intentara suavizar el golpe. «Mamá, Sofía y yo pensamos que es hora de hablar seriamente sobre tu situación. Últimamente has tenido algunos descuidos. Solo queremos lo mejor para ti». Descuidos. La palabra me raspó. Mi mente estaba clara, aguda, plenamente consciente. Cocino, manejo las finanzas, leo vorazmente y mantengo una vida social con inteligencia y cuidado. Noté mi mano apretándose en un puño bajo la mesa. Luego la relajé, forzando calma. Estaban intentando pintar un cuadro de incompetence que nunca había mostrado. Los ojos de Sofía se movieron hacia Mateo y luego hacia mí, su voz adoptando un ritmo condescendiente. «Hemos encontrado el lugar perfecto. Jardines del atardecer. Tiene compañía las 24 horas. Atención médica. Actividades. Estarás muy bien cuidada». Asentí lentamente, dejando que las palabras se asentaran. La audacia de su coordinación y su suposición de mi complacencia encendieron algo profundo en mí. La humillación se mezcló con claridad. Cada desaire sutil, cada exclusión en los últimos años, las cenas omitidas, las conversaciones abruptas, la forma en que Sofía había tomado el control de la atención de Mateo, cruzaron mi mente. Dejé mi servilleta y me recosté, dejando que una sonrisa tranquila tocara mis labios. Ellos pensaban que esto era una victoria, que me habían acorralado. Pero en ese momento, catalogué todos sus motivos, sus suposiciones, su exceso de confianza, y comencé a planear cómo respondería. Estaban ciegos ante la verdad, ciegos ante el hecho de que el poder que creían tener era mío para reclamar.
Apoyé las manos ligeramente en la mesa. El tintineo de los cubiertos y el murmullo de los otros comensales desvaneciéndose en F. En el fondo, Sofía se inclinó de nuevo, su sonrisa afilada, tratando de medir mi reacción, mientras Mateo evitaba el contacto visual, retorciendo su servilleta con nerviosismo. Dejé que el momento se alargara, midiendo cada inflexión, cada pequeño gesto. Años de manipulación sutil me habían entrenado bien para notar estas cosas. Los patrones de Sofía eran familiares, la dulzura repentina, la preocupación calculada, los empujones suaves para hacer que Mateo dudara de mí. Lo había soportado en silencio, dejando que él se inclinara hacia su influencia mientras yo mantenía mi posición. Pero esa noche no me tomarían desprevenida. Mi mente catalogó toda la insistencia de Sofía en controlar las decisiones del hogar. La forma en que Mateo comenzó a repetir sus sugerencias, las cenas perdidas, los comentarios que me hacían dudar de mi propio juicio. Había sido una erosión lenta y deliberada de mi autoridad, y lo había observado cuidadosamente, esperando el momento adecuado para actuar. Bajo mi exterior calmado, revisé mis propias reservas de poder. Durante años, había llevado registros minuciosos de nuestras finanzas, manejado múltiples inversiones y asegurado que la casa familiar estuviera protegida. Detalles que ellos creían irrelevantes. Habían asumido mi complacencia, sin sospechar que yo tenía el control legal y financiero que tan arrogantemente habían descartado. Dejé que una leve sonrisa tocara mis labios, una señal silenciosa para mí misma de que la noche estaba lejos de terminar. Cada palabra, cada falsa seguridad de Sofía, solo resaltaba cuánto desconocía de la persona que buscaba acorralar. Escucharía, observaría y esperaría el momento justo. Cuando decidiera actuar, sería preciso, innegable y completamente bajo mi control. La anticipación vibraba en mis venas, una emoción de empoderamiento silencioso. En esta cena cuidadosamente orquestada, comprendí la verdad del poder del silencio. De la paciencia y de la comprensión superaba con creces cualquier voz alzada o sonrisa forzada. Ya no estaba simplemente reaccionando. Estaba calculando. Y voltearía sus suposiciones en su contra con una precisión inquebrantable. Cuando sirvieron el plato principal, dejé escapar un suspiro sutil, dejando que el ruido ambiental de El Rincón del Sol se desvaneciera en los bordes de mi consciencia. Mateo y Sofía continuaron su conversación ensayada, hablando de remodelaciones y planes que yo había notado desde hacía tiempo, pero fingía ignorar. Sus palabras, destinadas a dominar y desestabilizar, caían como lluvia suave sobre una mente ya afilada por el conocimiento. Pensé en los años en que había cargado silenciosamente con el peso de su hogar, cada pago de hipoteca, cada reparación inesperada, cada factura de servicios lo había manejado todo sin una palabra. Mateo creía que vivía independientemente, que la influencia de Sofía lo guiaba, cuando en realidad yo había sostenido las riendas, invisible, asegurando que la casa siguiera siendo suya, segura e intacta. La claridad me golpeó con una satisfacción nítida esa noche. Era la noche. La misma cena que habían orquestado para desestabilizarme me había dado la oportunidad perfecta. El poder que creían tener era una ilusión. Cada mirada confiada, cada sonrisa controlada, era una señal de que me subestimaban, y eso era exactamente lo que necesitaba. Dejé que mis ojos recorrieran la mesa lentamente, notando los pequeños gestos Sofía ajustándose el cabello, Mateo jugueteando con su servilleta, ambos inconscientes del poder que habían ignorado durante años. Permití que una leve sonrisa, controlada, emergiera, no en respuesta a sus palabras,
sino como una afirmación silenciosa para mí misma. Por primera vez esa noche, me sentí completamente en control, no como reacción, sino como estratega, calculando cada movimiento en mi mente. La humillación que habían intentado imponerme se transformó en claridad y anticipación. Podía reclamar la autoridad, restaurar el respeto y finalmente confrontar el engaño que se había construido silenciosamente a mi alrededor. La satisfacción era embriagadora, la claridad moral vigorizante. Me recosté ligeramente, dejando que la confianza se asentara en mi postura. El momento de actuar había llegado, y lo haría deliberadamente, sin prisa, sin que las emociones nublaran mi juicio. Las cartas estaban en mis manos, aunque ellos no tenían ni idea de que era un juego que ya habían perdido. Más tarde esa noche, después de que las luces del restaurante se desvanecieran tras de mí, conduje por las calles silenciosas de Mérida, dejando que el resplandor de la ciudad iluminara mis pensamientos. Cada giro y semáforo parecía puntuar los cálculos que se formaban en mi mente. Para cuando llegué a mi entrada, la anticipación se había afilado en resolución. Dentro, tomé mi teléfono y marqué a Javier, nuestro abogado familiar por más de 20 años. Su voz, calma y mesurada, me saludó con familiaridad. «Amalia, es tarde». «¿Todo bien? Necesito tu orientación», dije, manteniendo mi tono firme. «Mañana quiero actuar. Han asumido el control de lo que no es suyo, y pretendo corregirlo». Javier escuchó en silencio mientras delineaba la situación la cena, las manipulaciones de Sofía, la complacencia de Mateo. Expliqué mis intenciones: notificaciones de desalojo, documentación de gastos no autorizados y la cancelación de transferencias automáticas que habían estado drenando cuentas a mi nombre. Cada palabra que pronunciaba llevaba el peso de una planificación cuidadosa. No era impulsivo ni vengativo. Era una justicia calculada. Mientras hablaba, mi mente repasaba cada detalle de la velada, la falsa dulzura de Sofía, la vacilación de Mateo, el poder sutil que creían tener. Un destello de duda me cruzó, y se había calculado mal. Pero pasó, reemplazado por claridad. Esto era algo que había postergado demasiado tiempo. Había manejado su hogar en silencio, apoyado su estilo de vida y protegido mis activos durante años. Ahora era momento de afirmar mi autoridad abiertamente. Javier comenzó a delinear los pasos. El lenguaje legal, preciso y ejecutable. Tomé notas mentales de todo, imaginando cómo cada documento caería en sus manos, cómo la verdad perforaría las ilusiones que habían construido. Con cada plan que trazábamos, la tensión se enrollaba más fuerte en mi pecho, pero era una tensión controlada, con propósito, que prometía empoderamiento en lugar de pánico. Cuando la llamada terminó, la noche se había vuelto profunda y silenciosa. Me senté un momento, revisando mi estrategia. Los rostros de Mateo y Sofía nítidos en mi mente. Cada movimiento debía ser deliberado. Cada paso contaría. La anticipación de la confrontación no era miedo, era la emoción de una recuperación legítima. Un equilibrio largamente postergado que finalmente se inclinaba a mi favor. A la mañana siguiente, la casa se sentía imposiblemente silenciosa, cada tic del reloj puntuando la tensión que había cargado durante semanas. Esperé con calma, dejando que los minutos se alargaran como si saboreara el control que finalmente había reclamado. A las 9 en punto, Javier llegó, maletín en mano, y juntos recorrimos la sala como estrategas preparándose para la batalla. Mateo y Sofía llegaron más tarde, sonriendo como siempre, inconscientes de la tormenta que se había reunido silenciosamente. Los saludé con una compostura educada, asintiendo una vez, mi expresión neutral, mis ojos firmes. «Buenos días», dije.
marcando el tono, el peso de mi calma presionando inmediatamente contra el falso entusiasmo de la habitación. Javier dio un paso adelante, entregando las notificaciones de desalojo a Mateo. Sus dedos temblaron ligeramente al desdoblar los papeles. «¿Qué es esto?», preguntó, con la voz tensa por la incredulidad. El color se desvaneció de su rostro. Sofía abrió la boca, buscando interrumpir, pero levanté una mano, silenciándola antes de que pudiera hablar. «Estos documentos son legales», dije con calma. «La propiedad que creían suya está. De hecho, a mi nombre. Cada pago de hipoteca lo he cubierto yo durante los últimos 3 años. Cada transferencia a Cotomías automática. Cada reparación. Cada factura, su independencia era una ilusión». La mandíbula de Mateo se tensó, sus ojos desviándose hacia Sofía, quien balbuceó, buscando una justificación. «Nosotros pensábamos que ayudábamos», dijo, con la voz inestable, la confianza ensayada desmoronándose bajo el peso de la verdad. «No», respondí, mi tono tranquilo pero firme. Se estaban engañando a sí mismos e intentaron engañarme a mí. Los documentos que usaban, las narrativas que construyeron, terminan aquí. Javier presentó pruebas adicionales. Recibos de retiros no autorizados. Estados de cuenta que demostraban los gastos personales de Sofía de Cuentas que yo controlaba. Y registros de pago relacionados con la propiedad que había mantenido silenciosamente. La revelación los golpeó por completo. Su arrogancia inicial reemplazada por conmoción y culpa. Mateo se hundió, susurrando una apenas audible: «Mamá», mientras el rostro de Sofía palidecía, su boca abriéndose y cerrándose sin formar palabras coherentes. Permití que una pequeña sonrisa satisfecha tocara mis labios. Años de manipulación sutil y exceso de confianza los habían llevado aquí, y cada carta que había guardado cerca ahora caía perfectamente en su lugar. La humillación que habían buscado imponerme se había revertido. Mi autoridad, tanto moral como legal, era innegable. Luego, en voz baja, revelé un último detalle, una línea de crédito no reportada que Sofía había estado explotando sin el conocimiento de Mateo. Su engaño combinado era mayor de lo que cualquiera de los dos había imaginado. La habitación quedó en silencio, salvo por el suave roce de los papeles. Habían asumido el control, pero la verdad había cambiado el equilibrio por completo. Mientras estaba allí, tranquila y compuesta, me di cuenta de que esto era más que una victoria, era justicia, precisa e inflexible. Cada mentira, cada intento de manipulación había sido expuesto, sin dejar espacio para negaciones o evasivas. La casa se sentía más ligera después de la confrontación, como si las paredes mismas hubieran liberado la tensión que se había aferrado durante meses. Me senté en la sala, dejando que la luz matinal se derramara sobre el piso de madera, y me permití una larga respiración estabilizadora. El peso de la traición persistía, pero estaba suavizado por la claridad y la justicia que finalmente había reclamado. Mateo se quedó cerca, vacilante. Lo miré, no con enojo, sino con una firmeza mesurada. «Necesitamos límites». «Mateo», dije, «tú vivirás tu vida, y yo la mía. El pasado no tiene que definir el futuro, pero tampoco puede ignorarse». Él asintió lentamente, una mezcla de remordimiento y comprensión en sus ojos. Reflexioné sobre los años de manipulación sutil, la exclusión, el socavamiento silencioso de mi independencia. Cada recuerdo, antes agudo por el dolor, ahora se sentía como una lección de resiliencia. Había resistido cada desaire, cada mal juicio, y había emergido no debilitada, sino consciente, más fuerte y más capaz. Volví a mi rutina diaria, haciendo una lista mental de pequeñas restauraciones
cuidar el jardín que Esteban había plantado, leer los libros que esperaban pacientemente en los estantes, preparar comidas para mí sin compromisos ni disculpas. Estas rutinas, simples pero intencionales, se convirtieron en actos de recuperación. Incluso la ausencia de Sofía era un alivio. Un recordatorio crudo de que la distancia podía ser protección. Me permití reconocer una satisfacción sutil, no por venganza, sino por la integridad de mantenerme firme en mi propia verdad. Había navegado el engaño con paciencia, una paciencia que ahora rendía no solo justicia, sino paz. A medida que el día se desenvolvía, me di cuenta de que la recuperación no era un solo evento, sino una serie de elecciones deliberadas y confiadas. Con cada paso, cada pequeño acto de independencia, el pasado se volvía más silencioso, y mi propia voz se fortalecía, reconfigurando la vida que había manejado durante tanto tiempo tras bambalinas. La luz de la mañana se filtraba por las ventanas de mi hogar, proyectando un brillo cálido en la sala mientras acomodaba mi caballete y pinturas. Las clases de arte en el centro comunitario se habían convertido en mi santuario, un lugar donde la creatividad y la soledad se entrelazaban. Cada pincelada me recordaba la autonomía largamente postergada, las elecciones hechas libre y deliberadamente. Los amigos del vecindario ahora pasaban más a menudo. Atraídos por mi energía tranquila y mi humor sutil, compartíamos almuerzos, discusiones sobre libros y caminatas silenciosas por el parque cercano, cada encuentro reforzando el sentido de pertenencia que había descuidado por demasiado tiempo. Por primera vez en años, mi vida se sentía completamente mía. Una tarde, un joven llegó a la puerta, presentándose como Adrián. Era el hijo de Mateo, un nieto del que nunca había sabido que existía. El parecido con su padre era inconfundible, pero sus ojos cargaban curiosidad y respeto. Sin la mancha de los conflictos familiares pasados, nos sentamos juntos, hablando lentamente, compartiendo historias que no sabía que quería transmitir. Las noches ahora estaban llenas de risas y rutinas con propósito, en lugar de tensión y preocupación. Mi casa, antes un escenario de manipulación, se había convertido en un refugio de independencia, calidez y autenticidad. Había reclamado el control sobre mi tiempo, mis recursos y mi paz mental. Sentada en el porche una noche, con los dedos manchados de pintura descansando en mis rodillas, comprendí la magnitud de mi viaje, la vida que había construido. Silenciosa y resueltamente. Era mía libre, deliberada y plenamente empoderada.